Vamos a hacer la perspectiva militar de un par de prismas y una esfera. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a representarla primero en planta. Tenemos, por ejemplo, un rectángulo y a ese rectángulo le vamos a enlazar, por ejemplo, otro rectángulo. Por ejemplo, que venga por aquí o por aquí. Nos acercamos un poco. Ahora dibujamos, por ejemplo, aquí centrada, es una esfera. Cogemos aquí, por ejemplo, aquí dejamos un cuadrado y aquí dibujamos una esfera que en planta se ve como una circunferencia. Bueno, tenemos que esa es la planta de la figura. Y vamos a representar ahora, por ejemplo, la figura siguiendo esta dirección. O sea, por ejemplo, marcamos aquí esta dirección. Y ahora esto lo vamos a convertir en una perspectiva militar. Cogemos este punto, que es el transformado de este, y por paralelas hacemos una traslación de ese rectángulo, obteniendo ahí un rectángulo idéntico, obviamente, porque es un movimiento. Bueno, hacemos lo mismo con este punto, respecto al punto medio aquí, lo proyectamos y tenemos la misma circunferencia, según esta nueva disposición. Entonces le vamos a dar verticales, por ejemplo, que estas sean las alturas. Vamos a aplicar una reducción, por ejemplo, de 2/3. Entonces, eso quiere decir que si esto es 2 centímetros, en la realidad la altura sería 3. Bueno, tenemos entonces ya el prisma. Y ahora proyectamos este punto. Proyectamos también este. En realidad es desplazarlo exactamente igual, ya que en la perspectiva militar la forma de las figuras en el plano XY están todas en verdadera forma. O sea que este punto también lo proyectaríamos. Y ahí tenemos ya, al proyectar este y este, la planta de la figura, que como vemos, si es un rectángulo con 90 grados, pues ahí también tiene los 90 grados. Levantamos vertical y le vamos a dar, por ejemplo, esta altura. Paralela. Vamos a meternos pues por aquí, una paralela a esta. Y ahora una vertical. Ahora paralela a esta. Vertical. Y aquí tenemos otra vez esa misma figura desplazada a cierta altura. Bueno, esto tiene que salir también otro rectángulo. Bueno, tenemos ya un prisma sobre el otro y ahora vamos a dibujar la circunferencia. La circunferencia está a la base aquí y a partir de aquí, si el diámetro, por ejemplo, este tiene 3 unidades, decíamos que íbamos a coger, pues por ejemplo, 2/3, la reducción sobre el eje Z, 2/3. Bueno, eso quiere decir que si esto mide 3, la altura se reduce a 2/3. Por tanto, tendremos luego aquí aparte, tendremos diámetro 3 y luego altura aquí 1 y aquí 1, ya que entonces la altura sería 2, o sea que tendríamos 2/3. 2/3 del diámetro, o sea 1 y 1. Entonces dibujo aquí con compás, hago la circunferencia y la tengo proyectada en el suelo, que ahí la verdad que no me vale. Aquí más bien lo que debería hacer es el rectángulo donde se va a inscribir la circunferencia. Entonces levanto por aquí vertical, vertical, aquí cojo, en vez de 3, pues cojo aquí 1 centímetro y aquí otro. Entonces ya tengo ahí el cuadrilátero que tiene de altura 2, una unidad y otra por encima de la circunferencia real, que esta sí que es la del ecuador. Ahora convendría hacer aquí una elipse que corresponde a una sección de esa esfera y aquí podríamos hacer otra, ahí detrás. Entonces podemos ver que la esfera en perspectiva militar se abomba según la dirección del eje vertical Z.
sea que en realidad la vamos a marcar tal y como quedaría por ahí arriba, algo abombada aquí en la dirección, ya que es una proyección oblicua, por eso sale algo abombada. De manera que aquí tenemos un meridiano y aquí teníamos la circunferencia mayor del ecuador y decíamos que podíamos hacer otra por aquí, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos aquí 4 triángulos esféricos de 9 por 3, 270 grados, cada uno aquí. Cada uno sumando sus vértices, o sea, la suma de los ángulos de cada triángulo, ya que corresponde a un cuadrante cada uno. Bueno, tenemos entonces ahí la esfera. Vamos a marcar entonces bien las líneas que nos quedarían. Tenemos esto, esto. Mismo aquí esto. Y ahora vamos a calcular, por ejemplo, las sombras. Bueno, tenemos la esfera en perspectiva militar, la proyección en planta, para entenderlo mejor, que coincide exactamente con lo que dibujamos aquí al principio. Podemos ver todas las líneas de atrás con mayor precisión, pero bueno, esto llegaba hasta aquí por detrás. Bueno, pues vamos a dibujar, por ejemplo, la dirección que vamos a coger para las sombras. Entonces, si por ejemplo digo que las sombras van a seguir esta dirección, o sea que no coincide con esto, está algo más inclinado. Entonces ahora necesito, para hacer precisa la sombra de la esfera, porque si no fuera por la esfera ya no habría necesidad de hacerlo, pues respecto a esta línea, pues hago una paralela a ella. Tengo la línea de tierra y represento ahí un alzado, por lo menos de la esfera. Puedo representar también todo lo demás, este punto, lo mismo este de atrás. Los que se verían serían continuos, este de aquí y luego este de atrás. Cojo la altura también, aquí teníamos que era 2/3 de la altura, o sea, si estos son 2 centímetros, pues una unidad más. Proyecto aquí, o sea que en realidad si cojo aquí 1 centímetro, 2, 3, para hacerlo ya proporcionalmente. Entonces uno este punto con este, el 2 con ese, y ahora por el 3 hago una paralela, prolongo, y es esto lo que tengo que aumentar. Lo coloco aquí y ya lo pongo aquí. Y ahora cojo esto, que según la perspectiva de antes, pues aquí me quedó oblonga. Bueno, proyecto, y también tengo que la medida real de esto es 3. Aquí está en verdadera forma, entonces ya dibujo aquí la circunferencia de diámetro 3. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque en realidad esta es la dirección del rayo, entonces me interesa ver en el perfil la sombra que produce ese rayo. Entonces le damos la inclinación, vamos a hacer por ejemplo que la sombra de este punto caiga aquí. Por tanto, este punto tiene su proyección exacta aquí, y por tanto, si decimos que la sombra es esta, la ponemos aquí, y esta es la dirección. Eso quiere decir que por este punto hago una ortogonal a esa recta, y todo esto queda en sombra. O sea que en realidad esta sería la sombra de la esfera, en ese perfil. Eso quiere decir que este punto ya lo puedo bajar aquí y me queda sobre este eje, que es paralelo a la dirección del rayo hasta aquí. Y este me queda por debajo, diametralmente opuesto a igual distancia. Entonces la curva que separa luz de sombra, la curva elíptica separatriz, es esa curva que aparece ahí. Y tenemos que esa sería la sombra. Bueno, pues estos puntos, este y este son los que hay que subir aquí arriba, y también hay que subir todo esto que va a quedar en sombra. O sea que esta sección de esto es una circunferencia, ya que toda sección plana de una esfera es una circunferencia. Por tanto, subo este punto hasta aquí sobre el diámetro horizontal,
y subo este también diametralmente opuesto, y tengo que la sombra por detrás de la esfera es esto, una circunferencia que me provoca aquí esta sombra. Bueno, tengo entonces ya al completo la figura. Aquí no me interesa representar los detalles de esto, que si esto entra hasta aquí, corta aquí, no me importa nada porque la sombra de esto es inmediata. Bueno, lo que sí me interesa es este punto, este y este. Estos dos ya están aquí proyectados, esto también, y tengo las alturas. Lo que pasa es que las alturas, ahora sé que si esta es la altura h, ya no lo hago con los demás puntos, me interesa coger 2/3 de esta altura real. Entonces otra vez vuelvo a coger con una dirección cualquiera los 3 centímetros y uno el punto 3 con este, con el del final, y por el 2 hago una paralela. Tengo entonces que esta es la medida real que tengo que colocar en la perspectiva, y es la medida real de este punto. Bueno, pues ese punto además sabemos que tiene su proyección aquí, entonces lo puedo proyectar, incluso coger su coordenada respecto a esto. Entonces lo proyecto respecto al cuadrilátero superior, está aquí, entonces habíamos dicho que era este punto y que era este de atrás, entonces hago el rectángulo este que tendría que salir idéntico, que aquí parece más cuadrado, levanto una vertical y sé que este punto, que también debo hacerlo en el suelo, tiene exactamente esta altura. Entonces cojo esa altura y ahí es donde corte aquí arriba, ahí es donde está este punto calculado su sombra. Bueno, pues esto es lo que tengo que hacer con cada uno de estos dos puntos. Este ya lo tengo, es esto. Y en realidad ahora sé que la curva elíptica de sombra viene por aquí. Una vez que tenga el de abajo, este también con su altura, 2/3 de esto, hago lo mismo. Lo coloco a partir de su posición exacta, que es esta. Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a coger las coordenadas de este punto, lo coloco con precisión aquí abajo y levanto hasta que me corte aquí. Bueno, entonces tengo ya que va a ser una elipse que viene por aquí, hago lo mismo con este punto, con su altura, su posición exacta, y puedo calcular ya con precisión la sombra de esa elipse. Va a ser una circunferencia en el espacio, pero ahí va a aparecer como elipse. Bueno, pues esa va a ser la sombra de la figura, que ahí se nos ha corrido la tinta y quedaría por debajo, aunque por debajo no se vería aquí. Y por último teníamos la dirección esta, podemos subir este punto y podemos subir, también proyectar este aquí, sabemos que esta es la dirección. Bueno, pues aquí arriba va a ser la misma, va a ser una paralela a partir de este punto por aquí. Y va a cortar los puntos de atrás también, cogemos sus alturas, 2/3 y los vamos subiendo aquí. Entonces eso nos queda ahí la sombra ya, de este lado. Bueno, eso quiere decir que lo que queda en sombra pues será esto de aquí. Ya que en realidad esto está hacia aquí, si estuviera hacia aquí pues quedaría... Bueno, aquí debe quedar luz, aquí no, esto es todo luz, porque en realidad el prisma aquí está todo iluminado. O sea, sí aparece sombra por aquí, pero esto está en luz. Bueno, entonces vamos a poner todo el prisma rosa. Y lo que aparece realmente en sombra es esto. Hay que calcular también la sombra de esta esfera. Entonces el cilindro circunscrito provoca una elipse cuyo eje mayor es este. La proyecto aquí, también corta aquí, también proyecto este punto. Y tendría que hacerlo sobre este plano y sobre este. Sobre este la elipse viene por aquí y por aquí hasta aquí. O sea, de aquí a aquí. Y es una elipse que tiene el mismo grosor que la circunferencia. O sea, una elipse que tiene esta forma. Aquí lo tengo en planta. Pero en realidad, como esto es una forma en planta extruida, exactamente la sombra que tengo aquí me va a valer para aquí arriba. Igual la sombra de esto es una paralela, hasta que corta aquí, luego una paralela. Y aquí lo mismo, o sea, tenemos esta sombra con su altura, donde corte, tenemos una paralela a esta, y cuando corte aquí una paralela a esta. Bueno, pues esta sombra es la que realmente debo poner aquí, calcarla exacta.
Y esto que aparece aquí, pues debe estar también aquí sobre este plano, sin que exceda lo que es el contorno de estas dos paralelas tangentes. Bueno, ¿y dónde empieza? Pues empieza exactamente en este punto. Y lógicamente es una elipse idéntica a esta de abajo. Bueno, pues esta elipse es la que debe aparecer también aquí en verdadera forma, tal y como la hemos hecho aquí. Con su grosor tenemos los dos ejes y el eje mayor, pues esto lo calcamos clavado, o sea, desde este punto hasta, siguiendo esta dirección, una paralela a partir de la proyección esta, que decíamos que era la circunferencia esta aquí arriba. Entonces, sigue esta dirección y con las mismas dimensiones, esta misma dimensión ahí, y lo mismo por aquí, tangente, o sea, es una elipse idéntica a este, y le falta el mismo trozo igual respecto al cuadrilátero este de abajo, que es el de la base, o sea que viene por aquí. Una elipse idéntica a esta. Y aquí arriba, pues la que calculamos también es la que debemos poner aquí abajo, pero ya sobre este plano, ahora ya no es sobre este, sino sobre este. O sea que aquí aparecería, seguramente se vería un poco por aquí detrás. O sea, tenemos, esto no es que se haga ojo, es que esto que aparece aquí lo tenemos que hacer exacto aquí. Y entiendo que va a quedar detrás de la esfera, porque nosotros estamos en una posición que este trozo de la esfera lo está tapando. Bueno, lo mismo esto, lo copiamos igual, esto igual, igual, y luego esto lo que decíamos también, igual que esto sigue esta dirección, baja aquí, y esto sigue esta dirección, pues esto seguirá esta dirección. Esto será una paralela con el mismo tamaño. Esto venía por aquí, por aquí, por aquí. Entonces teníamos el prisma este viene por aquí, lo hacemos aparte, viene así y hace esto. Pues es lo que tiene que aparecer aquí. La misma dimensión, esto vino aquí, aquí. Y ahora hace esto una paralela. Bueno, pues este trozo más esto, que esto a lo mejor no, esto como toca, como estaba tapando parte de la elipse, pues esto viene más hacia aquí, o sea que esto se va a meter así hacia adentro, va a cortar ahí a la circunferencia, a la elipse esta. Y esto va a venir por aquí. Entonces ya sabemos que la sombra en el suelo, pues sería... sería todo esto. Esa sería la sombra sobre el suelo. Luego tendríamos la sombra de la esfera, que calculamos aquí, la sombra propia de la esfera, la sombra que proyecta sobre este plano, que es esto mismo calcado, pero sobre este plano. Esta elipse se ha calcado sobre el plano de abajo. Esta línea que calculamos aquí, que es todo esto en sombra, toda la sombra del prisma, aquí, pues es esta de aquí, que ahí vamos a poner, por ejemplo, la vamos a poner de otro color, es todo esto. Y todo este prisma ya quedamos en que quedaba todo en sombra. Queda encima, en caso de que el prisma no diera la altura, o sea, el prisma, por ejemplo, la sombra esta quedara más abajo, entonces tendríamos que la sombra que proyecta sobre la esfera pues haría la curva esa que dijimos que la calculábamos por puntos, igual que esta otra, y a partir de aquí pues tendríamos la sombra de esta línea, que sería una curva que haría esta forma. Pero bueno, parece que da la altura y que sombrea todo, o sea que tendría que ser pues así más grande para que cogiera aquí todo este detalle en sombra. Bueno, pues ese es un ejemplo de la forma de calcularlo. Lógicamente no está muy claro porque hay mucha línea, pero lo importante es entender dos cosas. Uno, que todo lo que hacemos aquí en planta, en diédrico, planta y alzado, nos sirve para las formas planas en planta. En el momento en que hay sombra sobre un plano más elevado, pues debemos coger exactamente la misma en proyección horizontal, tal y como la tenemos aquí, calcarla aquí. Y luego que las alturas de los puntos nos los da el alzado, y entonces lo único que hacemos en la perspectiva es aplicar la reducción, igual que aquí esto es reducido exactamente 2/3, eso quiere decir que el prisma tendría esta altura.
Bueno, pues ese sería el ejercicio ya al completo.